La lluvia olía a metal y a sal. Caía en cortinas plateadas sobre la carcasa abierta del carguero abandonado, y cada gota golpeaba como si quisiera recordarles a los vivos que aquello ya no era suyo. Jonás Reyes sintió el frío meterse por el cuero gastado de su chaqueta y por los huesos. No tenía tiempo para nostalgia. La cápsula de evacuación había chocado contra la cubierta con una sacudida que todavía vibraba en sus muñecas. Un ojo de vidrio, roto en triángulos como un insecto muerto, dejaba filtrar un destello violeta. Dentro, sobre un lecho de espuma empapada de biolíquido desconocido, respiraba una criatura demasiado pequeña para ser guerrera y demasiado extraña para ser una mascota. No era humano. Tenía la piel como el interior de una concha opalescente, un brillo que cambiaba con la luz del relámpago. Dos apéndices finos, casi alas, se plegaban sobre su pecho. Sus ojos, enormes y líquidos, estaban semicerrados. En ellos Jonás leyó algo que reconoció sin saber por qué: miedo puro. «SHH», susurró Jonás, porque era lo único que se permitía. «No te haré daño». La criatura gimió, un sonido que no era palabra pero que significaba lo mismo. Jonás la alzó con cuidado y, en un reflejo viejo como los navíos y los buscadores, le cubrió la cabeza con su propia chaqueta. Cuando la sacó al exterior, la lluvia le lamió la cara, y por un instante, bajo la tempestad, escuchó unos motores acercándose. No fueron motores humanos. Los botes de la Guardia del Dominio Obsidiano se movían con precisión militar, cortando la lluvia como tijeras. Sus insignias, 3 anillos concéntricos coronados por una pirámide, brillaban con una fría arrogancia azul. «¡Alto!», ordenó una voz por megafonía en un dialecto duro que Jonás no entendió de inmediato, pero que el nervio en su cuello tradujo en peligro. Jonás apretó con más fuerza a la criatura, que se aferró a su camisa como si esa tela fuera la única cosa sólida que la mantenía aún pegada a la vida. No pensó en fama, ni en leyes, ni en sopas de raciones frías. Pensó en el latido desbocado que resonaba contra su costado, en la aire tenue que entraba por una mascarilla rota, pensó en su hermana pequeña, en su madre, en los abrazos que no había podido pagar. Y algo dentro de él decidió que no dejaría a esa mirada líquida caer en manos de seres que vestían pirámides. «Baja eso, salvaje», gritó otro, con más desprecio que orden. «Salvaje. Salvaje». Era la palabra que le habían tatuado a los humanos en todas las peleas por un puesto en la estación, salvajes colonos de mundos de segunda, sin el refinamiento de las grandes razas. Jonás la conocía bien, la llevaba pegada al nombre como un polvo gris. «No soy un animal», dijo en inglés, para sí mismo, porque en idiomas extragalácticos la protesta no tiene eco. Los botes ya estaban sobre ellos. Figuras esbeltas descendieron en grab saltos, servomotores zumbando. Sus armaduras eran espejos rotos, llevaban guanteletes que pulsaban con líneas de energía blanca, y sus cascos escondían caras que no necesitaban ser humanas para mostrar desprecio. «Entrega la cápsula», ordenó una de las figuras, con una voz que ahora Jonás identificó: Lady Koru, oficial de la guardia. De su casco se proyectó un holograma pequeño, una mujer alta, cabello en trenzas bioluminiscentes, y una sonrisa que olía a juicio. «No hay nada más que un sobreviviente», respondió Jonás, protegiendo la cabeza ajena con su propio cuerpo. Ella dio un paso adelante, como alguien que ofreciera paz y al mismo tiempo la tomara. Su visor leyó las constantes de la criatura, y su gesto cambió de sonrisa a curiosidad. «Pertenece al consorcio Lizar», dijo. «Si ese espécimen está vivo, es asunto del consejo. Entregará al capitán, por la ley del dominio, esto es contrabando biológico». Jonás la miró. Ley, posesión, consorcio. Todas las palabras que separaban razas. La criatura entre sus brazos frunció lo que parecían músculos alrededor de sus ojos, y entonces humedeció una mano translúcida y la posó sobre la mejilla sudada de Jonás. Fue un contacto pequeño, íntimo, y a Jonás le corrió por la espalda algo parecido a la certeza. «No la dejo», dijo él.
no hoy. La mano se tensó. Un soldado alzó su rifle, y la lluvia brilló en la línea del cañón como una advertencia. Un disparo cortó la noche. No fue dirigido a Jonás. Fue un ácido amarillo que perforó la cápsula, y la criatura gimió como si la luz misma hubiese mordido su carne. Jonás apretó los dientes. Uno de los soldados del consorcio Lizar sonrió con suficiencia, porque la regla del dominio era así: la galaxia pertenece a quien puede apuntar mejor. 5 minutos, dijo Lady Koru. Y si ese humano no coopera, la ley se ejecuta. Se retiraron en sus botes, dejándolo sobre la cubierta que olía a raids y a metal viejo, como si esa cadena de custodia fuera una sentencia. Jonás miró a la criatura, y le vio ahora los ojos abiertos del todo. Tenía un brillo febril, una red como de constelaciones bajo la piel. Ser Ali, murmuró, porque la criatura habló en un idioma que Jonás reconoció no por fonética sino por sentimiento. Ser Ali. Esa palabra se quedó en su garganta con sabor a promesa. La guardia del dominio se fue llevándose las sirenas y la convicción cómoda de quien cree tener la última palabra. Lo que no sabían era simple: Jonás no era solo un recolector de chatarra. Había aprendido a sobrevivir en los fragmentos, cómo virar una válvula con los dientes, cómo leer las corrientes de gravedad, cómo usar una canción primitiva para sincronizar una antena rota. Era lo que en los puertos le llamaban con desdén un salvaje. Pero la palabra no describía su valor, describía su invención. Y la invención, cuando se clava en el corazón de una máquina bien aceitada, es algo que cambia la ecuación. Subió a la sala de ingeniería con la criatura en brazos, esquivando los restos de un mapa que alguna vez describió rutas estelares. Encontró una placa de instrumentación con el sello del consorcio Lizar, intrincadas runas, un diseño que buscaba alinearse con frecuencias biológicas. Si podían leerla, la guardia también. Jonás encendió las herramientas con el simple batir de un interruptor improvisado. Había algo en la cápsula que respondía a ruido, una llave biométrica que se activaba con sonidos modulados en tonos de resonancia natural. Era una tecnología de anclaje emocional, protección para especies sensibles, y ella la había usado. Pidió silencio, e hizo lo que mejor sabía: tarareó. No era melodía de salón, ni arias de la vieja tierra. Era un canto de pescadores, una nana que le había enseñado su abuela en la costa donde las olas discutían con las rocas. Tarareó con la garganta rasposa, con ese ritmo irregular que una vida en la periferia te enseña, y la placa titiló. Las luces reaccionaron. La cápsula exhaló, y Ser Ali abrió los ojos como si hubiera vuelto del borde. En ese momento, a través del casco de Jonás, el puerto se dividió en dos capas: silencio y latido. Ella entendió. Y él comprendió que la vulnerabilidad de la niña no era debilidad, sino una cerradura. Brusco y pequeño detalle: una sonda de reconocimiento del consorcio volvió a orbitar la nave, y su ojo registró la escena por milisegundos. Los primeros mensajes del dominio, en frío, volvieron a pronunciar la palabra: salvaje. La guardia los miraría pronto con desprecio. Nadie estaba preparado para lo que seguiría. Crisis: la cápsula que contenía a Ser Ali estaba marcada como propiedad del consorcio, y la ley del dominio obligaba a su entrega en 5 minutos. Jonás improvisó, escondió a Ser Ali en un compartimento secreto, desconectó la antena de señal y se dejó atrapar cuando los botes volvieron. Lo arrestaron con una sonrisa en los labios y una notoria condescendencia. Lo llevaron a la prisión dura de la estación, un lugar de pared roja y ventanillas estrechas, y pusieron a Ser Ali bajo custodia científica. La ironía mordió: él estaba encerrado por salvarla, mientras ella, guardada por la ley, se encontraba en un sistema de contención que la hacía prisionera. Lo juzgaron con rapidez, como el dominio juzgaba las interacciones que cruzaban sus fronteras de propiedad. La sentencia fue rápida: multa equivalente a años de salario, trabajo comunitario, una nota en su registro. Jonás sonrió con las comisuras endurecidas. Ustedes nos miran como fauna, dijo cuando le permitieron hablar.
Pero nosotros no devolvemos ojos rotos a quien los niega. No cuando alguien pide ayuda. La sala se apagó con murmullos, y en la oscuridad una voz nueva se escuchó, la del enviado del consorcio Lizar, un tecnócrata esbelto que miró al humano con el mismo desprecio que Lady Coru. Pero su rostro se tensó al ver la referencia en la placa, la llave sonora. No comprendió la nana, porque su mente había sido entrenada para leer algoritmos, no cantos de abuelos. El tecnócrata no entendía que cada cultura, cada especie, depositaba formas de acceso en lugares donde solo el cariño era llave. Mientras Jonás cumplía la sentencia, Sera Lee fue trasladada a las instalaciones del consorcio. La mantuvieron en un celda de cristal, con sensores que recolectaban muestras de su piel, su respiración, sus respuestas. La biotecnología del consorcio buscó patrones, mapas de utilidad, cómo explotarla. A ojos del dominio, ella era una pieza, una muestra útil. Esa noche, en la celda húmeda, Jonás recordó las manos de Sera Lee sobre su mejilla. Recordó la forma en que su cuerpo pequeño se había echado contra su pecho, y cómo había tarareado para calmarla. Recordó también cómo una de las palabras que ella dijo parecía un quebranto de estrellas, Kret. No era solo nombre, parecía indicio de hogar. No hubo calma. Las noticias en los foros de los fragmentos, donde los humanos compartían historias y piezas de metal a cambio de una taza de latas de sopa, se llenaron de especulación. Un encuentro con una criatura del consorcio no pasaría desapercibido. Y el dominio, al ver una oportunidad de exhibicionismo, decidió convertir su caso en lección pública, una subasta controlada de la muestra para investigadores del Consejo. 6 días después, en un centro de experimentación sellado bajo 2 capas de arbitraje legal, Sera Lee fue sometida a un protocolo de extracción de memoria. Los técnicos de Lizar instalaron un par de palas neuronales, estructuras que recogían y replicaban patrones de pensamiento. Sera Lee olió la extracción como se huele la violencia, en su piel, las constelaciones internas se apagaron como faros. Jonás, en la prisión, supo. Un mensaje cayó a través de contactos, una foto de la celda, un destello de ojos vidriosos. Los humanos en los fragmentos comenzaron a murmurar. Salvaje ya no era solo epíteto, era cruz de fuego que podía curar o quemar. En la sala de control, los científicos discutieron el valor de Sera Lee. Los datos derramaban posibilidades, su especie parecía poseer una capacidad de red de memoria que podría acelerar los procesos de transferencia cultural. Para el consorcio, eso equivalía a riqueza. La muestra se convirtió en cifra. La burla del dominio se transformó en cálculo. Y en ese cálculo, la arrogancia es la gota que desborda. Mientras tanto, Jonás fue liberado por tiempo limitado para comparecer en audiencia pública. La estación convocó a la plebe, la condena sería ejemplar. Él caminó entre miradas que pesaban como placas de acero, algunas furtivamente compasivas, la mayoría entonando la palabra salvaje en un coro que parecía llenar toda la cámara. Se levantó ante los jueces, seres altos, con ojos como espejos, y en el estrado se erguía la figura del tecnócrata Lizar, orgulloso, listo para exhibir su pieza. ¿Cómo se atreve un humano a interferir?, preguntó el tecnócrata con voz fría. ¿A qué se dedica, realmente, Mr. Reyes? Jonás lo miró y no contestó con palabras de ley. Contestó con una mirada que traía arena y mares y bacinas olvidadas. Dijo, a cuidar. La sala rió. La sentencia cayó como los golpes de martillo que cierran tapas selladas. Multa, trabajos forzosos, y la condición de no acercarse jamás al consorcio ni a sus activos biológicos. Sera Lee, mientras tanto, estaba prisionera en cámaras con campos sutiles que doblaban la memoria hacia patrones útiles para extracción. Le dieron un nombre administrativo, C7. A un lado del envase, los científicos pegaron una etiqueta que decía propiedad del consorcio. Nadie, excepto ella, sintió que esa etiqueta pesaba como un hueso.
Lo que el consorcio no pudo prever era que las piezas más poderosas no siempre son reclutadas en los laboratorios, muchas nacen en los puertos. Jonás tenía amigos, conductos, pilotos de cargueros, y un viejo amigo llamado Rafi, que conocía atajos gravitacionales y cómo volver invisible un carguero de contrabando. Rafi le debía favores. Y además, había otro que no aparecía en los listados oficiales, Sae, una técnica exiliada de los Aumal, cuyo odio al dominio la había hecho una experta en saltos de red ilegal. La operación que montaron no era gran cosa, un carguero disfrazado, un pequeño enjambre de drones para distracción y la determinación de un hombre que había visto ojos como los de Ser Ali suplicar por ayuda. La sincronización fue lo que la hizo bella, la tormenta, la noche, la desconexión del sistema de defensa por una falla fortuita provocada por un dron que emitió una ráfaga de ruido antiguo. Las cámaras se volvieron ciegas un instante, y en ese segundo un equipo de 6 se deslizó. Entrar en el centro de investigación fue como entrar en una tumba sin sombras, corredores antisépticos, luces que no descansaban, y el frío silencio de máquinas que vigilan. Los sensores detectaron a los intrusos al tercer turno, y entonces se desató la caza. No podemos llevar a la muestra a través del eje principal, susurró Sae mientras activaba un túnel improvisado. Esta instalación está diseñada para contener. Pero las reglas que protegen a la muestra también son vulnerables a la música. Jonás la miró con desconfianza. Música de Sae sonaba a magia. Ella sonrió, y por un momento mostró algo que no era odio, era la posibilidad de redención. En la sala de almacenamiento, Ser Ali se sentó como una estatua de nácar. Las palas neuronales todavía enviaban señales a su sistema. Su piel, normalmente luminosa, tenía una palidez de concha sometida a lluvia ácida. Ella escuchó pasos, pasos con olor humano, y alzó la cabeza. Jonás estaba delante, oscuro, sudando como un animal que había corrido. Cuando ella lo reconoció, una lágrima como mercurio rodó por su mejilla. Jonás, murmuró, con su voz que sonaba a piedras rodadas en agua. ¿Por qué? Él no respondió con palabras grandes. Le entregó una guitarra pequeña que Rafi había hecho con restos electrónicos. Era un artilugio primitivo, 4 cuerdas, un resonador hecho con latas. No era un aparato científico. Era una cosa humana, plan, honesta. Canta, dijo simplemente. Ella lo miró con miedo y esperanza. Ser Ali no tenía melodías humanas, su música era red. Pero cuando las cuerdas vibraron, algo cambió en la sala. Las palas neuronales empezaron a fallar. La frecuencia de resonancia del artilugio creó una interferencia que rompió la delicada coreografía de extracción. Era un agujero en un tejido que nadie en el consorcio había previsto, la vulnerabilidad de una red frente a ruido no cinético, frente a la irregularidad humana. La reacción fue inmediata. Las alarmas ulularon, las puertas se cerraron en seco, y los guardianes se lanzaron. Estalló un combate que no tuvo la pulcritud de una guerra de armaduras, fue sudor, astucia, y el uso de lo inesperado. Jonás rodó por el piso, esquivó un golpe de bastón energizado, y con un movimiento que no parecía heroico, era demasiado humano para la épica, tiró la guitarra hacia una consola, que explotó en chispas violetas. La explosión creó una nube de polvo sensorial que cegó a los guardianes por segundos cruciales. Fue en ese momento donde ocurrió el primer gran giro, Lady Koru apareció, liderando un equipo del dominio. Su mirada, antes de desprecio, se llenó de curiosidad científica, al ver la guitarra envuelta en chispas, su hidra de costumbre se transformó en algo más agudo, sorpresa. ¿Cómo? Siseó. Los ojos del tecnócrata Lizar pasaron de la arrogancia a la incredulidad cuando la cubierta de la celda de Ser Ali se abrió por una falla no prevista. El modelo mental que tenían de la realidad se resquebrajó, humanos capaces de improvisar sistemas que vulneraban tecnología de punta. No había algoritmo para eso. La guardia lo cercó, y la batalla se hizo íntima. La Kill Team de Lady Koru ganó terreno por su equipo mejorado,
pero la improvisación humana era un fluido que se filtraba por entre los pies de la máquina. Raffi detonó una pantalla química que hizo que los paneles ópticos del dominio fallaran, y en ese caos, Sae corrió a la cámara de Ser Ali y con dedos ágiles desconectó las palas. La mirada del tecnócrata se congeló cuando los datos escaparon. Una alarma mayor resonó, con tensión comprometida. En la retransmisión pública, que el dominio había activado como advertencia, saltaron códigos de error. Miles de ojos en la galaxia que miraban las pantallas del consorcio vieron algo que ninguno había esperado, un humano enfrentando a la maquinaria del dominio. La primera chispa de duda prendió. Empezó la reacción en cadena que el consorcio no había previsto. Las estaciones menores, alimentadas por rumores, comenzaron a enviar pequeñas señales de apoyo. Contrabandistas que odiaban la hegemonía encontraban motivos para retrasar entregas. Un técnico allí susurró en un canal clandestino detalles que comprometían la operación. La palabra salvaje comenzó a perder filo y a ganar textura. Fue el inicio de la transición, de burla a sorpresa. En un acto tan simple como necesario, Jonás tomó a Ser Ali en brazos y la cargó hacia el pasillo radial. Tenía la mitad de la energía, pero tiempo en el alma. Mientras corrían, un disparo atravesó el carguero y un fragmento de placa le rozó la pierna. La sangre humana en el metal fue un destello rojo que nadie en la sala pudo ignorar. Jonás cojeó, pero sostuvo a la criatura con fuerza. Allí, gritó Lady Koru. Tended un dragén. Un dragén era una red de captura ensartada para prisioneros fugitivos, su blancura parecía inofensiva en el aire, como una telaraña. Pero cuando cayeron sobre Jonás, éste lanzó algo que nadie esperaba, la guitarra. Era un acto casi infantil, ofrecer lo que más tenía como señal de abandono. Y fue la llave. La guitarra impactó la cubierta con un sonido desafinado que resonó en un tono que, por coincidencia, resonó con las frecuencias remanentes que el consorcio usaba para estabilizar redes neuronales. El dragén, que respondía a la matriz de frecuencia, se enredó no solo en ellos sino en los propios motores del sistema, creando una interferencia que hizo tombar los generadores de la red del dragén. Imposible, vociferó el tecnócrata. ¿Cómo puede una simple vibración? El rostro de Lady Koru cambió de soberbia a asombro. Había una pizca de miedo al ver que sus herramientas cayeron ante algo tan humano. Empezó la fase de Sok, la guardia, orgullosa en su arsenal, empezaba a reconocer la diferencia entre control lógico y caos humano. La palabra salvaje vibró en sus labios como palabra ahora cargada de peligro. El rescate continuó como una danza rota, Jonás sangraba, Ser Ali lloraba, los amigos humanos gritaban órdenes en una cacofonía de idiomas. Cada gesto improvisado, cada salto sobre una tubería, cada cadena rota, escupía a la luz una muestra nueva. Los humanos no eran ni toscos ni simples. Eran creativos en un modo que era, para el dominio, indescifrable. La caída de la red fue un agujero en la narrativa del consorcio. La gente en las pantallas de transmisión empezó a murmurar en distintos dialectos: miradlos, ni siquiera sabíamos que tenían esto, qué arrogantes fuimos. El tecnócrata contuvo una rabia que no podía procesar. Cuando la transmisión pública mostró la escena de Jonás arrodillado con Ser Ali en brazos, con la sangre en su pierna y la guitarra derritiéndose en chispas, la reacción en la galaxia fue un latigazo. Y en medio de esa espiral de sorpresa, vino el primer gran estallido de miedo. La Guardia del Dominio recibió reportes de otros focos de resistencia en estaciones más pequeñas, inspirados por el rescate. Si los humanos podían vulnerar una instalación de contención con simples trucos y voluntad, entonces la autoridad del dominio se veía menos como muro y más como vidrio agrietado. El miedo recorrió las jerarquías. Lady Koru, que representaba la fuerza ordenada del dominio, se encontró por primera vez dándole la espalda a la certeza: la victoria no estaba segura. Así, el arco de reacción del alienígena colectivo comenzó a moverse, de burla a sorpresa, y luego a miedo. La galaxia, que antes observaba a los humanos como fauna, ahora los miraba como variable.
Pero la historia no se resolvería sin un sacrificio menor por parte de quien más había arriesgado. En el rush final, mientras la huida improvisada alcanzaba la cubierta de carga, un operario del consorcio apagó un generador de campo que sostenía un elevador. Jonás, que llevaba a Ser Ali, escuchó el chasquido y vio las luces azules morir como luciérnagas al amanecer. Tenía que saltar. Rafi, adelante, dijo entre dientes. Tú tienes la ruta. Rafi movió la cabeza, pero la opción era clara. Jonás empujó la tapa del elevador con una fuerza que no sabía que tenía y lanzó a Ser Ali hacia el agujero que los esperaba como una boca. Ella se aferró a su chaqueta y sus ojos se abrieron como platos de vidrio. Sus pequeñas manos rozaron su rostro, y en ese toque hubo una promesa y una despedida. No te dejo sola, murmuró Jonás, con la voz ya demasiado baja para cubrirse. Ella le miró, y por primera vez, sin palabras, transmitió la memoria de su hogar, un mapa inclinado de puentes de plata y campos colgantes, y una melodía que era hogar. Jonás sintió algo en su garganta que no era solo sangre, una emoción tan densa que le cegó la visión por un segundo. Era la certeza de que aquello que estaba haciendo era correcto, pero también la posibilidad de no volver. Con un empujón final, la lanzó al elevador que Rafi y Sae habían asegurado. Ser Ali cayó, y la tapa se cerró con un estruendo. Jonás, con una última mirada, se preparó para enfrentar a los guardianes. Y aquí vino la escena que cambió la percepción del dominio para siempre. En la cámara de observación, Lady Koru ordenó disparar con todo, y el tecnócrata alzó la mano con una decisión que pretendía ser la final. Pero justo cuando los cañones apuntaron, Ser Ali se levantó en el elevador y pronunció una palabra que nadie en la sala esperaba. Jonás. La voz se filtró por la transmisión, sencilla, íntima. No fue una súplica ni una orden, fue reconocimiento. En la palabra había vida, memoria y un vínculo que la ley del dominio no podía cuantificar. Algo sucedió entonces que ninguno de los presentes olvidaría. Jonás, aún en la cubierta, dejó de luchar para bloquear el disparo, y en su lugar, soltó un grito que no era de horror sino de desafío. Fue un sonido primitivo que rozó la conexión de los guardias con la supervivencia. Hombres y mujeres que habían sido criados en disciplina se paralizaron, como si algo ancestral en ellos hubiera escuchado el llamado de la paternidad o de la pérdida. La sincronía humana de resistencia apareció, casi instintiva. Un disparo atravesó la cubierta, pero no alcanzó a Jonás, rebotó en una viga y explotó en una lluvia de chispas. En ese rebote, uno de los cañones del consorcio se fracturó. Fue un momento ínfimo, técnico, pero su efecto fue monumental. La guardia dejó de conformarse con transmisión en vivo y empezó a vacilar. El impacto fue doble, la escena con Jonás gritando, la niña libre y la guitarra quebrada, y luego la transmisión de fallas en los sistemas del dominio que empezaban a actuar de forma errática por motivos que excedían su control. En la retaguardia, el dominio vio cómo su imagen pública se partía. Lo que debía ser un espectáculo de control se convirtió en evidencia de fragilidad. La reacción del dominio cambió, de miedo pasó a respeto. No era un respeto cálido, era un reconocimiento frío y preciso. Los humanos no eran solo carne. Eran capaces de movimientos imprevisibles que podían destruir maquetas de autoridad. Un nuevo cálculo se añadió a la ecuación del poder. La retirada final fue un caos ordenado. Jonás fue herido de gravedad, una astilla energética le perforó el hombro y la sangre le cubrió la camiseta. Se dejó llevar por Rafi y por Sae, su cuerpo pesado como una historia que no quería acabar. En el carguero, rodeado por un equipo que olía a aceite y humo, abrió los ojos y encontró la cara de Ser Ali inclinada sobre él. Lo siento, susurró ella con voz rota. Por tu pierna. Jonás la miró y sonrió con lo que le quedaba de fuerza. Aquí no se trata de disculpas, murmuró. Se trata de salvar lo que importa. Ella puso su mano luminosa sobre su herida. Aquello no fue solo un gesto de ciencia, fue empatía cristalizada en contacto físico.
Nadie del consorcio podría haber replicado esa curación sin serenar su espíritu. Ser Ali no era solo sujeto de investigación, era ser con voluntad. Y la voluntad, cuando se rozaba con la humanidad, producía efectos que la biotecnología no podía cuantificar. Mientras el carguero se alejaba, con Rafi manipulando la ruta y Sae cubriendo el humo, la transmisión pública explotó. Las redes difundieron la escena, Jonás herido, Ser Ali en sus brazos, la guitarra hecha cenizas a su lado. Millones vieron a un humano arriesgar todo por otra especie. El dominio observó cómo su control sobre la narrativa se disolvía en la mirada de las multitudes. Hubo una pausa franca en la noche de la transmisión. Y entonces, como exige toda buena pausa entre historias, retumbaron las palabras que clientes de voces digitales repetían como ritual. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Tras el episodio viral, los comentarios se multiplicaron. ¿No son esos los salvajes que nos habían ocultado? ¿Podemos confiar en humanos? La burla perdió su filo, la sorpresa se transformó en cuestionamiento y el miedo se volvió respeto. En los días siguientes, la galaxia respiró diferente. Las estaciones menores enviaron mensajes de apoyo a los fugados. Científicos independientes se ofrecieron a cuidar a Ser Ali. Los viejos enemigos del dominio vieron una fisura y la explotaron con cautela. Incluso en la sala de mando del consorcio Lizar hubo quienes empezaron a susurrar en su propio idioma ideas de reajuste. Tal vez la fuerza bruta no bastaba, tal vez un trato era necesario. Para Jonás, el precio había sido alto. Las heridas le dolían como si alguien le hubiera tallado mapas en la piel. Pero cuando abrió los ojos y vio a Ser Ali sosteniendo su mano, supo que no todo había sido en vano. Ella, con la calidez de su palmita translúcida, trazó figuras en la sangre seca de su piel y le habló en su lengua. Jonás, sin entender muchas palabras, comprendió el tono, gratitud y algo más suave, una promesa de retorno. Si no fuera por ti, murmuró Sae, sentada a un lado, limpiando un panel con gesto mecánico, nos hubiéramos ido sin ella. Pero tú, hiciste esto bien. Él solo sonrió y miró la ventana. Las estrellas cortaban como cortes polvorientos, y más allá, la vasta indiferencia cósmica parecía hacerse pequeña ante un gesto humano que había resonado en canales imprevistos. Había algo que todos, incluso los calculadores del dominio, empezaban a admitir: los humanos tenían una variable que no figuraba en las ecuaciones. Su capacidad para arriesgarlo todo por empatía, por error y por improviso, era una herramienta tan afilada como cualquier lámina de combate. Ser Ali se recuperó, su piel volvió a brillar con tonos que se mezclaban en un arco iris de gracias. Aprendió a pronunciar nombres humanos, y Jonás aprendió a decir los suyos. La relación entre los dos no era romántica en los términos consuetudinarios, era algo más antiguo y más raro, un pacto. Ella le devolvió la canción que había salvado su vida en una lengua que Jonás no conocía. Él le enseñó su nana de la costa, encajando sus notas como piezas de un mapa. Ahora la galaxia se encontraba en un nuevo equilibrio. El consorcio, humillado públicamente, tuvo que responder. Sus representantes visitaron los fragmentos y tuvieron que negociar. La prensa exigió respuestas. Nadie quería violar de nuevo la memoria pública con otra exhibición de dominio. El dominio escuchó la nueva voz que emergía en sus transmisiones, una mezcla de respeto y miedo. La reacción final de la sociedad alienígena siguió los pasos previstos por la ley de la sorpresa, el desprecio se transformó en miedo, y el miedo en respeto. Hubo un juicio público, no para condenar a Jonás, sino para debatir derechos. Para la primera vez en su vasta burocracia, el dominio tuvo que admitir que quizás su concepción de propiedad sobre seres conscientes era limitada. Fue un cambio pequeño, pero fue un cambio. Hubo, inevitablemente, detractores. Algunos dijeron que la historia era una farsa, que los humanos habían montado todo como propaganda. Otros vieron en Jonás un héroe deliberado. Pero la evidencia era tosuda: Ser Ali vivía,
Jonás tenía cicatrices, y la guitarra, aunque rota, seguía resonando en fragmentos. Las grietas en el dominio se ampliaron con nuevos debates. ¿Qué derechos tendría ahora una especie cuyo miembro había sido rescatado por un humano? La pregunta, simple, abrió puertas. En los meses que siguieron, Ser Ali se convirtió en puente. Su testimonio, cuando pudo hablar sin coerciones, describió cómo la mente humana había sido diferente, no por inferioridad ni por terrorismo, sino por su capacidad de empatía práctica. Lo que los consorcios veían como caos era, en verdad, redes de cuidado. Las palabras de Ser Ali, pronunciadas en su idioma y luego traducidas, calaron en mentes que habían sido programadas para ver utilidad antes que vida. La marcha de la historia encontró su clímax cuando, en una audiencia pública ante el Consejo Estelar, una representante del dominio, con voz cortada por la duda, dijo: «Hemos subestimado a una especie no porque fuera pequeña, sino porque no sabíamos mirar. Ahora vemos que sus herramientas no siempre son armas, en ocasiones, son manos». La sala, que por años había aplaudido la precisión como virtud, aplaudió en silencio. Fue una ovación honorable. El final fue cooperativo. El consorcio y los fragmentos humanos firmaron un acuerdo de protección limitada para especies en peligro, con cláusulas experimentales que permitirían a humanos formarse en tareas de rescate biocultural. Ser Ali, por su parte, ofreció algo invaluable, datos de su cultura que no podían comprarse en los mercados del dominio. Una historia que hablaba de ciudades que flotaban sobre mares de gas y de puentes que se sostenían con promesas. Ella eligió quedarse un tiempo con los humanos, como garante de un acuerdo nuevo. ¿Y Jonás? Jonás volvió a la costa de su infancia, a un puerto donde las barcazas chirriaban y los faros se inclinaban. Tenía cicatrices, sí, y la pierna que cojeaba recordaba que la heroicidad cobra precio. Pero su vida había ganado un amplificador. No es lo mismo saber que existes que saber que el mundo te ha visto salvar a otro. En la última escena, cuando la transmisión pública ya no necesitaba su drama y la nueva alianza respiraba lenta, Jonás y Ser Ali se pararon en un muelle. Ella, con su mano luminosa, dibujó en el aire una constelación que solo ellos conocían. Él le ofreció un pedazo de pan viejo. ¿Volverás a tu mundo?, preguntó Jonás, con la voz espesa de quien teme perder algo que apenas entendió. Ella lo miró y, en su sonrisa, había algo que hacía vibrar la sangre en la garganta de Jonás. Sus ojos reflejaron el arco de la galaxia y la maquinaria de la vida, miedo, sorpresa, respeto. Era una historia de transformación. Volveré, dijo. Pero no como propiedad. Volveré como aliada. Jonás asintió. En su pecho latía la identificación nueva, ya no era solamente salvaje. Era un puente. La última línea de la transmisión, la frase que puso la piel de gallina a quienes la oyeron y que se reprodujo en 1000 foros y memos oficiales, fue simple y pequeña, y a la vez enorme en su promesa. No nos subestimen, dijo Jonás, con la voz llena de polvo de estrellas. Somos humanos. Y sabemos salvar. La ovación que esa frase provocó no fue de un salón, sino de un universo que comenzó a escuchar distinto. Fue la consignación de un nuevo pacto, la prueba de que la gracia humana, su capacidad de amar en medio de ruinas, podía convertir el desprecio en respeto y la indiferencia en alianza.